Ahora resulta que la ignorancia ya la oficializó López en su desgobierno, pues como no respeta la Constitución, ignora el contenido de la ley de leyes, porque como ya tiene avasallados el poder legislativo y judicial y obviamente el ejecutivo que él representa, ya no se preocupa por interiorizarse del contenido de la Constitución, y debe de hacerlo porque el artículo 87 de la misma lo constriñe a respetar la Constitución y las leyes ordinarias, y de lo contrario que el pueblo se lo demande. Y por esa sola circunstancia, López es un verdadero analfabeta de la Constitución, porque teniendo la obligación de conocerla, no lo hace. Y es por ello que comete tantas tonterías y tantas estupideces cuando en sus circo mañanero se refiere a la resolución de la Corte respecto a declarar inconstitucional la ley del INE. Y esto sucedió el día de hoy, 23 de junio del 2023, en Chiapa de Corzo, en donde López inició su perorata con un periodista a modo de nombre Jacobo, en donde lo cuestiona de que si puede sacar un decreto para que se ponga en cintura a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y López sigue con sus pendejadas de la forma siguiente. Bueno, pues este es el informe. Si les parece, alternamos un compañero, compañera de Chiapas y un compañero de los medios nacionales. Adelante. Buenos días, presidente. Jacobo, del Noticiero en Redes. Primero, del Poder Judicial, presidente, preguntarle cuál es su postura después de lo que vivimos el día de ayer. Hay gente en redes sociales que cuestiona por qué usted, teniendo el poder y la facultad, no ha emitido un decreto para limpiar de tajo la corrupción en el Poder Judicial. Es la primera pregunta, si nos pudiera explicar por qué no a través de un decreto. Usted ha convocado al Plan C, pero vemos que existe una actitud que ya es constante. Incluso ayer la ministra Yasmín Esquivel les dijo en su cara a los otros 9 ministros que estaban actuando de manera indebida al echar abajo pues el trabajo del legislativo. Entonces sería mi primera pregunta: ¿por qué no a través de un decreto, presidente, limpiar de tajo la corrupción en el Poder Judicial? Bueno, antes de seguir adelante, quiero hacer la puntualización que este señor pseudoperiodista es un sujeto a modo, porque le está preguntando lo que le interesa a López, que la ministra plagiaria hizo una perorata en la Corte mediante la cual acusó a los 9 ministros que estuvieron a favor del proyecto de declarar inconstitucional la ley, que iban a echar abajo un proyecto legislativo violando la autonomía. Y una vez aclarado ese punto de que este señor es un periodista a modo, porque todo el circo mañanero así se estructura para que López se luzca y trate de demostrar una sapiencia que de plano no tiene. Y seguimos con el video. Porque somos respetuosos de la división y del equilibrio entre poderes, algo que ellos no están cumpliendo. Ellos están en una actitud de
intromisión en las facultades del Poder Legislativo. Lo que hicieron ayer pues fue corregirle la plana a otro poder. Es como si el Poder Legislativo decidiera enjuiciar a jueces, a magistrados, a ministros corruptos. Tendría que aclararse si hay facultades para eso, porque es el que un poder intervenga en los procesos internos de otro. Dirían seguramente, nosotros somos autónomos, somos independientes, y si hay corrupción existe el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial. No tiene por qué intervenir el Poder Legislativo. Entonces, yo interpreto esto más que nada como una actitud política. Bueno, este señor López representa, como ya lo dije al principio, la ignorancia supina. Es un verdadero zafio y dice puras burradas. En primer lugar, porque habla de que la autonomía del poder legislativo. ¿Qué tiene que ver la autonomía con la decisión de la Corte, que constitucionalmente está facultada, junto con los tribunales colegiados, junto con el Tribunal Electoral, los juzgados de distrito, etcétera, en los términos del artículo 94, ya que el Poder Judicial se deposita en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un poder independiente y con un Consejo de la Judicatura que es el que lleva el control administrativo, la designación de los funcionarios menores y el presupuesto. Y de manera que el Poder Judicial está en su papel de impartir justicia a cualquier funcionario o cualquier acto o omisión de cualquier funcionario, porque así está establecido en el artículo 103 y 107 de la Constitución Federal. Y cada ente jurídico en su competencia en materia federal conoce las leyes federales, y en relación con los estados, pues en esos términos. O sea, que la Suprema Corte o el Poder Judicial está cumpliendo su función, y además López está obligado en los términos 89 de la Constitución Federal prestar todo el auxilio a dichos órganos para el cumplimiento de su función, que es la de administrar justicia. Por otro lado, López es un pendejo, porque pone un ejemplo muy pendejo, que dice, es como si el Congreso quisiera hacer justicia o ajusticiar a cualquier otro funcionario. Eso no está permitido porque vulnera la autonomía de otros poderes. Verdaderamente es un pendejo, porque el artículo 109 y 110 de la Constitución señalan quiénes son los servidores públicos, que son aquellos que son representantes o resultaron electos por elección popular, así como todo funcionario que desempeñe un empleo o cargo público,
incluyendo a los gobernadores, a los jueces, a los magistrados. Todo aquel que desempeñe un puesto público es un funcionario público. Ahora, los diputados del Congreso de la Unión son los que conocen de los asuntos de juicio político en contra de aquel funcionario que desempeñe un puesto o cargo público. Entonces, contrario a lo que dice López, que no pueden ajusticiar a ningún funcionario, es su función en base al 109 de la Constitución Federal y en base también al 110 de la misma Constitución, que dice claramente quiénes son los funcionarios públicos. Ahora, en la última parte, dice que para la aplicación de las sanciones procede la acusación de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores, la que automáticamente se convierte en un jurado de sentencia. Entonces, López es un sujeto autoritario que solamente piensa que su palabra es la ley y por eso interpreta puros disparates. Pero con eso queda debidamente comprobado que cualquier funcionario público, incluyendo a él, que puede ser sujeto de juicio político por traición a la patria, por delitos electorales, por corrupción o por delitos comunes. Entonces yo le aconsejo a López que ya no abra el hocico y que ponga a funcionar su conciencia, su mente antes de hablar, porque se está exhibiendo como un verdadero ignorante y analfabeta de la ley. Y para remachar, López está equivocado de pe a pa respecto que la Suprema Corte resolvió sobre la forma y no sobre el fondo, porque el artículo 72 de la Constitución Federal establece la obligación de las cámaras de discutir los proyectos, y en el caso que nos ocupa y por esta situación resolvió la Corte declarando la inconstitucionalidad de dicha ley, porque no fue discutido, fue un decreto hecho al vapor, en donde intervino el corcholato, hermano de este pendejo que se llama Adán Augusto, y él y otro senador se dedicaron a exigir a sus diputados y senadores que al vapor se hiciera la aprobación de dicho decreto. Entonces, no es forma, es fondo lo que resolvió la Corte. Claro, se traducen violaciones procedimentales, pero eso no quiere decir que no hayan estudiado el fondo del asunto. Y López habla nomás porque tiene hocico, pero el artículo 72 está debidamente aplicado. En consecuencia, pues estamos viviendo un país en donde López no respeta la ley y quiere imponer su criterio a como dé lugar, porque ese es uno de los fines de su cuarta transformación: hacer un país en donde se tenga la Constitución como una fachada, pero que de facto él es el que ordena, es el que decide, es el que castiga, es el que perdona. Por eso el país está al amparo de la delincuencia organizada, y a los pobres de este país, en lugar de darles trabajo, López, como es obligación constitucional en el 123, lo que hace es darles dádivas para hacerlos más pobres, para acabar con la clase media y para que les sirvan de mercenarios en la designación de sus corcholatas para crear un maximato
en el que queden impunes sus fechorías. Y quiero finalizar, y esa es mi conclusión, que lo que se está haciendo con las corcholatas que ya se destaparon en una campaña electorera, aun cuando no empiezan todavía, sino hasta noviembre, estas corcholatas están imitando a López en todo su desgobierno y que no van a aportar ningún beneficio al pueblo de México para acabar con la pobreza, para dar seguridad y terminar con su cuarta transformación, además de dar salud de calidad, de proporcionar vivienda, proporcionar agua y, en fin, todas las obligaciones que tiene el gobierno en relación al artículo 4 de la Constitución Federal. Y que finalmente, si quedan estos paleros de López, el país se va a hundir más en la ignominia y en dejarnos inermes ante la delincuencia, porque López no respeta los derechos humanos. Gracias.